Y ahora, Antonio, pasando, porque ya llevamos mucho rato conversando y es tarde, pasando a otro tema, que es lo que te comenté al principio, quisiera saber, ya que tú eres filólogo, según la filología, una definición, qué es la filología, pero también qué es la crítica textual. Muchas Vale. veces Wikipedia no arroja muy bien las definiciones ni la información, entonces prefiero directamente preguntártelo a ti. El filólogo literalmente es el amigo de las palabras. Por lo tanto, es aquel que tiene como oficio el ocuparse de las palabras. Un filólogo puede ser un gramático, ¿eh? O puede ser incluso un historiador que se ocupa de la palabra desde el punto de vista de construir buenos discursos para persuadir a la gente en una asamblea, etc. O sea que en teoría la definición del filólogo es amplia, amante de la palabra. Pero en líneas generales, cuando hablamos de la filología en moderno, es aquel individuo que utiliza todos sus conocimientos, uno, para conservar los textos de la actualidad, editarlos lo más correctamente posible. Si hay varios manuscritos o muchos de una misma obra, comparar todos los manuscritos entre sí para obtener un texto sano y luego publicarlo y explicarlo. ¿Con qué sentido? Explicar el sentido que tenía ese texto cuando salió de las manos del autor. De ningún modo el filólogo tiene como misión aplicar, bueno, lo puede hacer, pero en plan extra de la filología, a aplicar un texto a la vida de uno, ¿no? Hombre, en historia es más difícil, salvo decir, bueno, la historia es la maestra de la vida, ocurrió esto ahora, aunque la historia no se repita exactamente, pero aprendamos, bueno, eso sí. Pero realmente, y eso puede ocurrir en los textos sagrados, que se aplica el sentido del texto sagrado a la vida del creyente en el siglo XX. Esa no es la misión del filólogo. La misión del filólogo es, repito, reproducir el texto, conservarlo, traducirlo, hacer una edición buena y explicarlo en el sentido que entendería el primer lector de ese texto, Ajá. que puede ser distinto de lo que entiende un personaje vulgar Ajá. que no comprende el ambiente en el que está redactado. Y eso en textos antiguos, la labor del filólogo es compleja porque para explicar y aclarar, por eso en los libros del Nuevo Testamento hablamos de crítica filológica e histórica, es porque es crítica literaria. Tú tienes que saber de literatura, de los métodos, tienes que saber historia, tienes que conocer en lo que se puede al autor, el ambiente en el que se produce la obra, y cuando ya tienes ese montón de conocimientos, si hay datos arqueológicos, del el ambiente general, el contexto general del ambiente particular, y el ambiente particularísimo de la obra. Luego ya lo puedes explicar, porque te habrá ocurrido a ti, y me ocurre a mí muchas veces, que yo alguna vez voy a una misa y oigo a un sermón que aplica un texto del Evangelio para el siglo XXI o del XX antes, y es que resulta que digo, me llevo las manos a la cabeza y digo, el texto no quiso decir esto, ¿eh? Y el ambiente significaba, pues ese texto significaba otra cosa. Bueno, entonces esa es la tarea del filólogo, Ajá. conservar los textos, preservarlos de la destrucción, editarlos, imprimirlos y explicarlos. Pero no aplicarlos técnicamente a la vida del lector, sino explicar qué quería decir el texto en el momento en que se compuso. Ok. Y a cualquier Eso, texto, cualquier idioma. cualquier texto de cualquier idioma, claro, nosotros en el ámbito cristiano, los idiomas en los que nos manejamos es el latín, griego, hebreo y arameo y alguna que otra lengua importante en la que se han traducido, por ejemplo, muy pronto la Biblia.
Por ejemplo, el siriaco. Ajá. El siriaco es arameo occidental desde el punto de vista nuestro, de Europa, pero desde el punto de vista de Galilea, el siríaco sería un arameo muy parecido al suyo, pero más oriental, más cercano al arameo que se hablaba hasta Mesopotamia, porque los babilonios hablaban el babilónico y el acádico y todos estos son idiomas semitas y el arameo es otro idioma semita. Bueno, y la prueba es que los persas, el imperio persa, siendo su lengua el persa, Parsi, que realmente no es una lengua semita ni mucho menos, sin embargo, para gobernar todo el imperio que llegaba hasta Siria e intentó que llegara hasta Grecia, utilizaban como lengua el arameo. ¿Por qué? Porque era la lengua de la gente que hablaba por allí. No, no, los árabes, en Arabia se hablaba un dialecto, pero en general Siria era la potencia cultural y por lo tanto el arameo de Siria y toda esa zona era la lengua del imperio persa. Era como lo que pasaba con el acadio, que el acadio también estaba en Siria y llegaba hasta Egipto. Hombre, llegaste aquí, el acadio también es un idioma semita, es decir, como las lenguas semíticas, y nos estamos desviando un poco, porque hablamos de la filología, las lenguas semíticas se desarrollan tan lentamente, cambian muy poco. Si tú estudias árabe clásico a fondo, tienes la suerte que con muy poco esfuerzo, a lo mejor 6 meses o menos, eres capaz de leer una tableta acádica. Sumeria no, pero acadia sí. O un texto babilónico, Claro. neoasirio o asirio. Es una cosa fantástica. Es lo que ¿Por qué? pasa con el ugarítico. El ugarítico Claro, entiende el ugarítico hebreo es y semítico, logras entender claro. el ugarítico. Sí, claro, si tú resulta que sabes muy bien hebreo, pues es que los hebreos son cananeos. En realidad, el hebreo que se va perdiendo en pro del arameo, pues tiene sus contactos, vamos, son primos hermanos. O sea que esa es la suerte, el que es un semitólogo profundo, conociendo bien el árabe clásico y la historia de la lengua, tiene un amplio recurso de acercarse a un montón de documentos que van desde cerca de Egipto, ciertamente desde el Sinaí hasta Babilonia, hasta el Persia, Irán, ¿no? Antonio, ¿y ahí dónde hacemos encajar la crítica textual? Bueno, la crítica textual es exclusivamente el sistema mental formado a través de la experiencia, gracias al cual, por medio de una serie de reglas, quien se enfrenta con diversos manuscritos de una misma obra, es capaz de encontrar o hallar, siguiendo, como digo, una serie de normas, qué lectura posible fue la más primitiva. Pongamos por caso. Tú tienes, por ejemplo, del Apocalipsis, que no hay mucho, pues documentos concretos que tengan el Apocalipsis completo, pues hay muy pocos. O sea, en buenos manuscritos a lo mejor no habrá más de 50. El crítico textual tiene que conocer bien esos manuscritos y aplicar las reglas entre los manuscritos mismos, ahora hablamos de las reglas, de modo que pueda decir aquello que más se parece a la pluma del autor es de tal manuscrito, o de la conjunción de la lectura del mejor manuscrito con otras lecturas de otros. El crítico textual tiene reglas y entonces esas reglas pueden ser de crítica interna o de crítica externa. De crítica externa, empezamos por eso, es ver el siglo en el que se copió, ¿no? En el material donde se conservó, si tiene hermanos
con otros documentos que ya conocemos, ¿no? Si coinciden, si coinciden en muchas lecturas y en errores de tal manera que se pueda establecer. Tú fíjate si tienes 10 documentos o 20, pero resulta que hay 4 que tienen en una frase, en vez de decir, por ejemplo, lo de el hijo del hombre, dice el hijo del diablo, por ejemplo, por error, ¿no? Y tú puedes establecer que de esos 10 o 15 documentos, todos tienen el mismo error en el mismo sitio y puedes establecer cuál era el más antiguo. Sabes que ese más antiguo es el padre de esos documentos posteriores porque tienen la misma equivocación. O sea que las normas es la localización geográfica, los datos externos del manuscrito, la época en que se escribió, el tipo de escritura, todos esos datos. Y los datos internos son una serie de normas que es de sentido común. Y la primera es, bueno, también datos externos son, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, latín, griego y hebreo, es que se han hecho ya atlas en volúmenes grandes de cómo se escribían las letras del alfabeto en griego o en latín o en hebreo. Y cada época iba desarrollando, por ejemplo, la alfa, que se pinta en algún epígrafe griego, una piedra esculpida, que es muy antigua, que tiene griego antiguo, lo que sea, o en algún texto micénico el alfa se pinta de una manera y luego a lo largo de los siglos vas viendo cómo se va desarrollando en cada sitio. Bueno, pues esos libros tienen 200 tipos de alfa por orden de sucesión cronológica. Eso es la labor de siglos, de gente que lo ha ido, y de mucha gente que lo ha ido estudiando. Entonces, si tú te encuentras ahora que vas a Egipto y curiosamente encontrarás un documento en griego antiguo, allí en el desierto del Sinaí, pues podrías ya, por el tipo de escritura, situar, por la paleografía, situar el documento. Esos son datos externos. Pero los datos internos son la lectura más breve suele ser la preferible a la larga, porque es más fácil concebir que a partir de una lectura breve se expanda que no a la inversa. Ajá, claro. O la lectura más difícil es probablemente la auténtica, porque pasar de una lectura difícil a otra más fácil es lo sencillo. Te pongo un ejemplo. Lectura dificilísima es lo que dice Pablo en Hechos 13, 27 al 29, cuando afirma que los que bajaron a Jesús no fueron José de Arimatea y sus ayudantes, sino los jefes de los judíos, es decir, sus esbirros o los que fueron los judíos mismos los que bajaron a la cruz y sobre todo fueron los judíos mismos los que lo sepultaron. Eso es una lectura dificilísima, porque va en contra de la lectura fácil. No, lo bajó José de Arimatea. Y en el cuarto evangelio tuvo un ayudante que era Nicodemo. Y resulta que lo bajaron con todo cuidado y lo pusieron en una tumba. Y además era nueva, y además era de piedra. Y el embalsamamiento va aumentando desde Marcos, que apenas dice nada, hasta Juan, donde aparece que el embalsamamiento son kilos y kilos libras de aloe, de ungüento de aloe carísimo en la antigüedad, ¿no? Que se utilizaba para embalsamar a los riquísimos y a los faraones. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la lectura fácil? Pues aquella que glorifica al personaje. ¿Cuál es la lectura difícil? Aquella que dice que lo bajaron sus enemigos y lo enterraron sus enemigos, porque eso supone que los enemigos que han matado o comatado a Jesús, es decir, claro, lo matan los romanos, lo condenan los romanos, lo apresan los romanos y lo juzgan los romanos y muere por una ley romana con un suplicio romano.
estupendo. Pero también es cierto que los grandes jerarcas, ¿no?, del pueblo colaboran, ¿no? Los super sacerdotes, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos a ver, si tú eres un enemigo y has causado su muerte, ahora le vas a dar un entierro honorífico con todos los celebros, vas a embalsamar y todo eso, no me digas cosas. Entonces, de esas dos tradiciones, ¿cuál es la más difícil? La de hechos. La más difícil es probablemente la más antigua, porque es lo mismo que son los criterios que se emplean para averiguar si un criterio, un dicho de Jesús es auténtico o no. Porque una lectura muy difícil no la inventa nadie, a menos que se demuestra que es claramente un error del escriba. Pero eso se puede observar. Si es una lectura muy difícil, esa es preferible. Y si es más breve, es preferible. Tercera norma, la lectura que esté apoyada por los mejores manuscritos, esa es la preferible. Y cuarta, los manuscritos no se numeran. Es decir, no porque tenga mayor número de manuscritos que apoyan una lectura específica, ya vale más, ¿no? Sino que se ponderan. O sea, manuscripta non numerantur, no se numeran, sed, sino ponderantur, se ponderan, a ver qué peso tienen. Valen más 3 manuscritos buenísimos que 300 unciales del siglo XI o XII. ¿Comprendes? Y pueden más 3 que 300. Ya te he dicho 4 o 5 reglas, ¿no?, de crítica interna. Bueno, pues eso es la crítica textual. Aquel sistema de reglas que te ayuda a investigar cómo entre diversos manuscritos puedes extraer lo que es la lectura que más se aproxima al original en un tiempo determinado. ¿Y por qué digo en un tiempo determinado? Porque a mí lo que me preguntan es la crítica textual del Nuevo Testamento. Y como salvo algún papiro, uno, ¿no?, puede proceder y se discute del 150, la inmensa mayoría de los papiros buenos son del año 200, y a partir de ahí empiezan los manuscritos. Eso quiere decir claramente, y lo digo con toda claridad en la introducción general a los libros del Nuevo Testamento, digo con toda claridad que la crítica textual no puede llegar sino a establecer el texto del Nuevo Testamento que había en el año 200 y no antes. Lo siento mucho, porque no tenemos documentos anteriores, salvo que diga, bueno, sí, hay citas. Sí, pero las citas son muchas veces de memoria, sí, y dicen bastante bien la frase, pero a lo mejor escogen otra palabra. Y entonces tú no puedes escoger la palabra de la cita contra los testimonios de 3 papiros del año 200. ¿Prefieres la cita de los 3 papiros? Esa es la crítica textual, pues la ciencia emplea una serie de normas para establecer un texto cuando hay diversos manuscritos de una misma obra. Buenísimo, y se agradece esa honestidad. Y entonces nos despedimos, mi querido Antonio, agradeciéndote la información, el aporte en conocimiento que entregas al canal, porque en serio que mucha gente se ve beneficiada con todas estas cápsulas, estos videos que puedo grabar contigo. La gente que te sigue, que te ama y te respeta y ve luego los videos, agradece este tiempo que te das para compartir. Bien, lo considero, gracias, y yo lo agradezco mucho, lo considero un deber inexcusable en parte de la universidad. Es decir, la universidad tiene que enseñar en la universidad y tiene que escribir, tiene que investigar, pero hay una parte universidad-pueblo que muchos de mis colegas desatienden. Sí, desatienden, no atienden, es una pena. Sí, pero bueno, tú eres diferente y por eso ahora, te queremos tanto. Pero vamos, y eso, y intentar explicar claramente, 1, 2, 3, y bien claro, es decir, en algunos momentos, bueno, pues esto es oscuro, no lo sé, y punto, no pasa nada. Ajá.
Muy bien. Nos Un despedimos. abrazo a todos Hasta y pronto. saludos. Saludos.